El doctor José Ricardo Taveras es pues un distinguido abogado del país, fue director de migración, congresista y es un alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, secretario general, ¿verdad, doctor? Así es. Está aquí con nosotros y por supuesto este es un amigo de hace muchísimos días y yo agradezco que él se mueva de Santiago en muchas ocasiones, ¿verdad? Para venir pues a compartir con nosotros. Doctor, ¿cómo anda todo? Buenas, muy contento de estar aquí y además con la alegría de ver este magnífico estudio. A su Me orden. alegro mucho por los amigos A, y a colegas, su orden. porque ya usted es colega también. A su trato de ser. Somos abogados ya, o semos. Dice Euclides Gutiérrez Vélez, el que no ha subido a estrada no puede decir que es abogado. Eso sí es verdad. Eso sí, una cosa es ser licenciado en Derecho y otra cosa es una toga raída. Así es. Doctor, usted recientemente dio una declaración que un poco estremeció a la opinión pública. Y hasta ahora uno ha esperado como algún tipo de reacción de parte de las autoridades con respecto pues al otorgamiento luego del decreto emitido por el Poder Ejecutivo y todo lo que son el asunto de la carnetización, ¿verdad? Entonces la cantidad que usted dio en ese tiempo, creo que hablaba de algunos 500 más o menos, bueno, y después como eso prácticamente se montó un festival, quizás una palabra de entrega. Realmente eso fue tan así, doctor. Como que Dios está en el cielo y como que Jesús estuvo en la tierra y fue crucificado y que muchos millones de ciudadanos en el mundo creemos en eso. Tan objetivo como esta silla que tú estás sentado, como la que yo estoy sentado, eso es irrebatible. Fíjate, el decreto del Plan Nacional de Regularización, que dicho sea de paso, yo apoyo la política del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Penosamente, el señor presidente de la República delegó el manejo presidencial de ese tema en parte de su equipo y muy específicamente en una parte de su equipo que tiene una visión muy laxa del tema y que no tiene una visión legal del manejo del Estado. Muy específicamente, no tengo por qué simularlo, el Ministerio de la Presidencia. Y entonces, obviamente, lo que se propuso como Plan Nacional de Regularización, que fue una propuesta en la que intervino, liderada por Migración, construida por Migración, pero obviamente con la experticia institucional que tiene la Dirección General de Migración, pero también con el concurso de técnicos expertos fuera de la institución y con el consenso y la conversación de Naciones Unidas, la Organización Internacional de las Migraciones. Ese plan que se concibió, que fue técnicamente concebido sobre la base de un ejercicio de derecho comparado con todos los planes de regularización que se han implementado en Europa, en Estados Unidos y en todas partes. Entonces nosotros hicimos un sumum de todo aquello y sacamos un plan bastante adaptado a la ley dominicana, bastante adaptado a la realidad que pretendíamos resolver. En esa ocasión yo le dije al señor presidente de la República, señor presidente, si no se impulsa un plan de documentación de ciudadanos haitianos en la República Dominicana, yo considero que convocar el plan es una locura porque estamos destinados al fracaso. Un intento fallido. Claro, entonces de ahí surgió, yo se lo había propuesto al presidente Fernández, se lo propuse al presidente Medina también, el presidente Medina lo acogió y lo propuso en Puerto Príncipe, y entonces, obviamente,
se creó un plan de documentación en territorio dominicano y la embajada haitiana lo impulsó. Pero ¿qué pasa? Ese plan fracasó. Terminó que todavía los ciudadanos haitianos se congregan frente a la embajada para que le devuelvan su dinero porque nunca le dieron un documento. Cuando yo me enteré de que ese plan tenía una computadora para atender una presencia tan masiva como es la comunidad haitiana en la República Dominicana, yo dije, eso va a fracasar. Me acerqué a la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y le pedí que les motivé que se acercaran a las autoridades de la embajada haitiana para que le dieran soporte a ese plan, previendo lo que iba a acontecer con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Y la realidad es que la embajada haitiana se negó a recibir el apoyo de la OIM. Entonces, ese es el testimonio que yo tengo que dar frente a Dios. ¿Qué pasa? Se sale la sentencia 168 en el momento en que ya nosotros estábamos impulsando una política de multar empresas, porque se había dado como un tiempo de una vacation ley de hecho, vamos a decir, con el reglamento que fue votado en el año 2011. Se hizo una campaña intensa, se visitaron, nos reunimos con todos los sectores con la intención de que fueran preparándose para la aplicación del reglamento y que regularizando durante 2 años. Al vencerse ese tiempo, nosotros nos estábamos preparando para multar las empresas en el momento en que surge la sentencia 168. ¿Qué pasa? El plan de regularización que se lo habíamos entregado al presidente Medina en nuestra primera reunión, recién él juramentado como presidente en el 2012, probablemente a las 2 semanas, resulta que tiene que implementarse corriendo bajo la presión que generó la sentencia 168. Cuando se somete ese plan, resulta que es el señor Gustavo Montalvo y su equipo, que con todo respeto, yo no tengo nada personal con ellos y considero que ellos tienen su visión sobre el tema, que es diferente a la mía, pero no tienen ninguno de ellos los conocimientos técnicos ni la experticia institucional para dirigir, liderar ese proyecto. ¿Qué pasó? El plan propuesto, que fue bastante bien mesurado, fue totalmente calimochado, vamos a hacerlo como en una palabra bien dominicana, y salió el decreto 327-13, con el cual yo siempre tuve mis diferencias. Primer error, poner eso en manos del Ministerio Interior, que no tiene la experticia técnica. Eso fue el primer error. Pero obviamente, como yo estaba en migración y yo hice reservas, era también complejo ponerlo en manos de migración. Pero ¿qué pasa? El decreto contempla, porque cada expediente debía ir a migración para ser opinado por la Dirección General de Migración. Migración debía opinar y decir, bueno, a este ciudadano le toca un estatus de trabajador temporero, a este ciudadano le toca un estatus de residente, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Al 29 de abril del año 2015, que fue el día en que yo fui relevado en la DGM, la Dirección General de Migración había opinado 536 expedientes. Significa que 16 días después que se cierra el plazo, el 15 de mayo del 2015, el gobierno anuncia, recién cerrado el plazo, que aprobó alrededor de 240.000 solicitudes. Entonces, no hay que ser un científico. Migración opinó de todo. No hay que ser un científico para concluir que se aprobaron una mayoría abrumadora de esos estatus de una manera administrativa y sin cumplir con los requisitos del decreto 327-13 del propio presidente Medina, que es el que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Eso a mí me dolió mucho, porque yo, que conozco profundamente la materia, que conozco la institución, que tengo una idea,
que desgraciadamente en el gobierno no existe. Porque el problema a veces no es cuál es tu criterio ni cuál es el mío. El problema es que cuando tú vives en una democracia, tú vives bajo el imperio de la soberanía de la ley. Y el ministro Montalvo puede tener, y su equipo, y el presidente, y todos los ciudadanos, yo, tú, todos tenemos derecho a tener una visión personal, incluso una visión crítica de la política migratoria o de lo que fuere. Pero al final, sobre todo si tú eres un líder de gobierno, estamos obligados a someternos a lo que diga la ley. Y la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que desgraciadamente, y esto me duele decirlo, el Plan Nacional de Regularización fue un absoluto fracaso. Pero no porque el gobierno quisiera que fuera un fracaso. Fue un fracaso en primer lugar porque la comunidad extranjera en situación de ilegal dominante de manera abrumadora es haitiana. En segundo lugar, porque el Estado haitiano no cumple con el derecho humano que tiene toda persona de tener derecho a una, valga la redundancia, a una identidad. Había fracasado el plan de documentación y obviamente al fracasar el plan de documentación del gobierno haitiano en territorio dominicano, repercutió en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. ¿Qué pasa? Ese plan se concibió de una manera tan laxa, tan relajada, que definitivamente yo no quisiera pensar en que se haga una auditoría porque yo tenía conciencia de la inteligencia que estaba haciendo mientras yo era director de migración sobre los centros de falsificación de documentación, porque te admitían que tú aplicaras hasta con un acta de nacimiento, fotocopia. O sea, ahí no hay documentos apostillados, ahí no hay nada. Entonces, habían centros donde se estaban falsificando esos documentos y se aportaban al plan y sencillamente toda esa gente que anda ahí, el gobierno dominicano no tiene la certidumbre de que realmente tienen la identidad que dice ser en esas actas de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Vence ese tiempo, se le dota de documentos a todo el que tenía un pasaporte, le estamparon una especie de visado, vamos a decir para que la gente entienda. Era una lámina que se colocaba en el pasaporte donde se le autorizaba permanecer en territorio nacional, emitida por el Ministerio de Interior, al margen totalmente de la ley de migración, porque eso no es un estatuto que se pueda conceder, y al margen del propio decreto 327. Por Dios. Porque el decreto 327 mandaba que debía otorgarse una de las categorías contempladas en la ley de migración. Entonces, todo eso se le da un plazo, para concluirte la idea, de hasta el año pasado, que vencía en julio del año pasado, para que los que no pudieron completar documentación la completaran. Arribó esa fecha, ese término, y al arribar ese término, nadie había completado. Y se extendió por un año más, contra toda ley, incluso contra el propio decreto 327, que en el artículo 324 es el que dice que cuando definitivamente la persona no cumpliera los requisitos, los remitía a los procedimientos que establece la ley de migración para fines de deportación. Se le negaba el estatus solicitado y punto. Según el Ministerio de Interior, a la sazón, en el año pasado, habían alrededor de 140,000 personas que no habían entregado documentación para... Dijeron ayer, perdón, que solamente el 0.8% era que quedaba Ojalá. Ayer dijo el ministro Ojalá, del Interior. ojalá. Que concluía. Y yo confío en que eso sea cierto y yo confío que eso aguante auditoría, porque esa visión de la política migratoria no va a permanecer toda la vida en el gobierno. Deme un tiempecito ahí porque necesito cumplir con unos compromisos
Y ya regreso con esta interesante entrevista con el ex director de Migración, el doctor José Ricardo Taveras. Pasamos. Continuamos con esta entrevista con el ex director de Migración, el doctor José Ricardo Taveras. En conclusión, usted quiere decir que, o ha dicho con las explicaciones, que definitivamente esa cerca de 250,000 regularización que se hizo a ciudadanos extranjeros, en su mayoría haitianos, fue un asunto de, bueno, entreguen eso y denle salida a eso. Fue una salida masiva, fue una salida de documentación masiva que se concibió para poder presentar un número al final del plan, porque imagínate tú que yo dejo 536 expedientes opinados el 29 de abril, 16 días después, ¿qué iban a tener? Imagínate tú que aprobaran 25,000 más. Era realmente un fracaso. Pero el fracaso es peor cuando tú violentas el decreto que emitió el señor presidente de la República, violenta la ley y entonces simplemente entrega a diestra y siniestra los estatus migratorios, que yo no sé qué tipo de estatus dieron. Porque lo bueno del caso es que, supón tú que sea cierto que ya el 0.8 sea los únicos que no han entregado documentos. Bien. Si ya esas 140,000 personas que se alegó el año pasado que no habían entregado, entregaron y están completos, y se le ha dotado de un estatus, hay que ver qué tipo de estatus le han dado. Porque la mayoría de esa gente que fueron regularizadas, lo que tienen es un perfil de trabajador temporero. Y ya yo veo, por ejemplo, que la Junta anunció, y me preocupa eso, que la Junta, donde hay tantos abogados, con una resolución de migración, que no es la forma en que se otorga un estatus migratorio regular, porque eso son operaciones donde hay un levantamiento de un expediente, donde tú has generado una identidad sobre la base de documentos fehacientes que son apostillados. Lo mismo que para un dominicano tener un documento, una cédula, una cuestión, Claro, todos los claro. documentos tienen que ser legales, Claro. tienen que ser... Entonces, fíjate, yo diría que en ese momento se tomó esa decisión. Incluso he sido comprensivo con el gobierno y he dicho que quizás fue lo menos malo, vamos a decir, que podía suceder, que después que ya habían tomado esa decisión de entregar a mansalva un estatus, le dieran un plazo de 1 año más ya son 2 años que se cumplieron el lunes pasado. Entonces, le dieran un plazo de 1 año más para que completaran el expediente. Si ellos dicen que el 0.8, muy bien, pero el estatus que se otorgó a toda esa gente fue por 2 años. Esa gente ahora tienen que ir, de acuerdo con el decreto 327.13, a la Dirección General de Migración y renovar su estatus conforme a la ley, igual que cualquier otro extranjero. O sea, que no es verdad que se puede convocar al Consejo Nacional. Esa gente no vuelve más por ahí. Óyeme, no es verdad que se puede convocar al Consejo Nacional de Migración. Está convocado para el próximo lunes. Bueno, lo pueden convocar, pero resolutar, el Consejo no tiene facultad. Y te lo estoy diciendo y lo remarco esto. El Consejo Nacional de Migración, y se lo digo porque lo que estoy hablando no lo estoy hablando como técnico, yo no estoy hablando como político ni nada, estoy hablando desde un punto de vista técnico porque me duele la suerte del gobierno en este sentido, porque la suerte del país está unida a la suerte del gobierno y si yo sé una cosa, no me puedo callar la boca y sobre todo si yo me digo ser amigo del presidente de la República, porque si en su entorno no se lo dicen, y si a veces él quiere una cosa y le dice, presidente, no, pues entonces hacemos un papelito, hacemos un oficio. Ah, no, a fulano que se encargue de eso. Y hay que salir de esta vaina. Y excúsame la palabra, que no es, pero es lo que dirían. Entonces, no es una salida cualquiera que hay que buscar. Esos estatus todos
Ahora, en este momento, ya están vencidos. Tú decías que el Consejo Nacional de Migración No tiene facultad para reconducir la vigencia del estatus migratorio que le fue otorgado con el Plan Nacional de Regularización a esos ciudadanos. esa facultad de quién. No la tiene. Eso, ellos tienen que ir a migración. Es una facultad de migración. Porque el Consejo Nacional de Migración es un órgano que está puede, ¿verdad?, tomar medidas especiales en algunas circunstancias. Está hecho, vamos a decir, que para planificar la política migratoria, porque el Consejo también se ha convocado en momentos de crisis política, de crisis en torno al tema migratorio. Pero se supone que ese Consejo debe sesionar cada año y elaborar hacer una planificación en base a la cual se levante cuántos obreros temporeros puede necesitar el mercado laboral dominicano para el año siguiente. Como hizo Estados Unidos ahora que necesitaba 15.000 y entonces, exactamente, para eso está el Consejo. Pero el Consejo no puede reconducir, decir, bueno, ya ese estatus de 2 años se lo vamos a extender a 2 años más. Eso es una prerrogativa de la Dirección General de Migración. Y migración, y si el Consejo le sugiere inmigración lo hace, lo puede decir de un plumazo, dice, están extendidos por una decisión. No puede. ¿Cómo lo haría migración? Tiene que hacerlo conforme a la ley, como se lo hace a todos los extranjeros. Uno por uno. Ya ellos todos, ya esa fotocopia y toda esa bobería que hicieron con el decreto, eso queda atrás. Toda esa gente tiene que ir con su acta de nacimiento apostillada, con su pasaporte al día, tú ves, tiré sus fotos, sus estudios de salud, o sea, aplicar como aplican todos los extranjeros que viven en la República Dominicana. Pero lo que es mejor todavía, la mayoría de ellos tienen perfil de trabajador temporero. Eso no fue de que fueron y le dieron, bueno, este es un trabajador temporero, como se hizo a mansalva en el marco del plan. Yo creo que no podía ser de otro modo, porque no habían condiciones operativas con un decreto tan deficiente como el que finalmente se acogió para hacer las cosas como Dios mandaba. Y obviamente también el plan no era para generar inconvenientes, el plan era para dar facilidades. Y obviamente se podía dar el plan, facilidades. Se dieron más allá de donde se debían dar, más allá de la ley, pero no hay problema, se dieron. Ahora eso se venció. Todos. Si dicen que quedan solamente 0.8 que no han completado el expediente, bien, pues ese 0.8 ya se le dio un estatus de 2 años y tienen que ir a migración a renovar. ¿Qué va a hacer migración ahora? Migración tiene que sencillamente hacerle todas las exigencias que se le hacen a todos y cada uno de los extranjeros. Y ahí me voy al otro aspecto. Los que son trabajadores temporeros, que son el 99%, tú puedes asegurar lo que lo son. Ponle un 90 para ser generoso. Ya la reconducción de su estatus no puede ser personal, porque el procedimiento para el trabajador temporero en migración con quien migración tiene que tratar es con el patrono. Entonces, toda esa gente que anda en la calle vendiendo lo que sea o trabajando por cuenta propia en cualquier cosa, que son extranjeros y tienen un estatus legal concedido por el plan, cuando vayan a renovar ahora tienen que llevar un contrato de trabajo. Ya no son ellos, son los empleadores. Entonces, por eso es que las cosas se tienen que hacer como se deben hacer. Por ejemplo, la concepción que yo tenía del plan de regularización era trabajar en los centros de trabajo masivos. Tú tienes Central Romana, por ejemplo, por poner un ejemplo, sí. No tengo... claro. Tiene casi 12.000 empleados extranjeros. En el momento que yo trabajaba migración, tenía casi 11.700 empleados. Bueno, pero eso es una cantidad que amerita que tú pongas allí un centro, pero tú no estás recogiendo los haitianos de la calle, tú lo estás recogiendo y resolviendo un problema. Porque si el mercado laboral necesita de esa mano de obra, tú vas directo donde está el problema, no como aconteció aquí,
que te venían los haitianos desde Haití en turismo y te hacían. Se montó toda una estructura, esa misma que hay para traerlos. También lo traía para que se incorporaran al plan. Entonces, ¿cuál es el problema? Se dice que inclusive se está traficando con los carnets. No, sí, no, óyeme. Ahí hay un estatuto de falsedad, que eso no tiene madre. Porque no había, es que el decreto era tan laxo, tan abierto, y qué bueno que lo fue. Porque tú te imaginas que hubiese sido, yo no estoy de acuerdo con que lo fuera, pero digo, después de todo, digo, qué bueno en el sentido de que a nosotros se nos crucifica por todo. Y sobre todo, si el gobierno ahora no se raja y permite que Migración haga su trabajo como tiene que hacerlo, que no meta sus narices en la dirección de Migración y que esas renovaciones se hagan como Dios manda. Entonces ya, si tú tienes por ahí 200.000 ciudadanos extranjeros con estatus de trabajador temporero, ahora tienen que aparecer los patronos, porque son ellos los que tienen que avalar ese estatus. Entonces, porque vamos a hacer un plan de regularización para llenar las calles de ciudadanos extranjeros y de mendigos extranjeros y de trabajadores por cuenta propia extranjeros. Eso no es un país organizado. Entonces, yo no creo que eso, yo sigo pensando que eso no es lo que quiere Danilo Medina para su país. Entonces, yo estoy hablando de este tema y voy a seguir hablando porque yo tengo el deber de que ese conocimiento que yo tengo es ponerlo al servicio del país, sobre todo la aspiración de que le llegue al oído del presidente, porque yo todavía estoy esperando al Danilo Medina de La Habana, porque yo tengo la teoría, la confianza, la fe, la certidumbre de que ese es el verdadero Danilo Medina, que el otro es el que han condicionado, porque los presidentes, el doctor Castillo, que siempre, que por cierto, sí, hoy cumpleaños, sí, tenemos que a todo el pueblo que se alegre y eleve una oración, los que creen en Dios, que eleven una oración por la salud del doctor Castillo. Yo estoy en primera línea con eso. Y entonces, que ese es el mejor regalo que Dios nos puede dar a los que valoramos su amistad. Así es. El doctor Castillo siempre dice que los presidentes son los funcionarios más indefensos. Sí, más débiles. Entonces, el presidente Medina tiene su estilo personal, que hay que respetarle, y tiene su entorno, su confianza, que hay que respetársela. Sí, claro. Ahora, si usted es ciudadano y usted tiene derecho y tiene conocimiento de una cosa, usted tiene que alertarlo. Y alertar al país también para que presione en ese sentido. No nos podemos cruzar de brazos con ese tema. ¿Cómo no, doctor? Siempre lo voy a estar llamando. Yo espero, porque tú me habías votado. No, lo que pasa es, miren lo bueno, si a usted uno constantemente lo llama y dice cosas, entonces no es noticia. Mire lo bueno para cuando usted sale ahí, que es una noticia y estremece la opinión pública. Usted sabe que yo no hablo por hablar. Yo lo sé que es así, por eso lo mantengo en reserva ahí para grandes temas. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.